Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al CIAL por aceptar esta ponencia. En segundo lugar, quisiera comentarles que lo presentado aquí es a título personal y no implica la posición de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En tercer lugar, les agradezco su presencia. Bien, el mercado integrado latinoamericano, la apuesta por la integración bursátil como principio de un regionalismo abierto. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quiénes de ustedes trabajan? ¿Algunos podrían levantar la mano, por favor? Ok. Segunda pregunta. ¿Alguno de ustedes invierte en la bolsa de valores? Levanten las manos, por favor. Bueno, indirectamente los que contestaron que trabajan, invierten en la bolsa de valores por medio de sus afores, si es que trabajan en el sector formal, por supuesto. ¿Podemos cambiarle, por favor? La importancia de los mercados de capitales, quisiera empezar por aquí, porque sin duda está entendido el crédito como el motor del crecimiento económico. Y el mercado de capitales está tratando de sustituir ese espacio que tradicionalmente está dirigido al crédito bursátil. Es decir, los mercados de capitales ofrecen financiamiento, que es lo que se necesita para el desarrollo económico. Recordaremos la crisis de 2008 tuvo que ver gran parte la especulación financiera, esa especulación financiera que se dio en los mercados de valores, es decir, valuaciones bursátiles que no correspondían a la realidad de empresas que terminan por desplomarse, como vemos el día de hoy en valores efímeros como es el llamado Bitcoin. Tiene un precio en el mercado que no se encuentra relacionado con ningún subyacente. En la crisis de 2008, tal fue la importancia de estos mercados de valores que se estableció en los 4 puntos principales para la reforma financiera, hacer un mercado de capitales más seguro. Cambiamos, por favor. Hablando de América Latina, quisiera mostrarles un comparativo entre el peso que tienen las bolsas de valores en la economía nacional. Vemos que ocupa el 27% en Brasil de respecto al PIB, el financiamiento que se da en las bolsas de valores. La bolsa mexicana tiene un 35% y la colombiana y la de Lima llegan cercanos al 30%. Encontramos que respecto a su PIB, el que mayor crédito ofrece, el mayor mercado de capitales es el de la Bolsa de Comercio de Santiago. Es decir, es el mercado más profundo y más líquido. Y podemos compararlo con, por ejemplo, la Bolsa de Toronto, que es el 102% del PIB, la Nueva York 99%. Es decir, el mercado de capitales cumple una función dentro de del desarrollo económico. Estos datos son de 2015. La siguiente, por favor. Ahora, lo que vengo a platicarles es sobre la integración bursátil en América Latina. ¿Cuántas bolsas de valores tenemos en México? ¿Quién me puede contestar? 2. Bueno, tenemos una al día de hoy, está en proceso de autorización una segunda bolsa. Pero las bolsas de valores son empresas como es una constructora, como es una una empresa automotriz, es decir, las bolsas de valores prestan un servicio público, pero son empresas privadas. ¿Por qué no podrían tener competencia? Ese es el principio en el cual se ha solicitado un grupo de inversionistas una segunda bolsa en México. Las bolsas de valores juegan un papel tan importante que hay que tener cuidado desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué pasaría si al día de hoy un mercado donde está limitado, como es las telecomunicaciones, se fusionara, no sé, Telcel con AT&T? El mercado se vuelve monopólico, es decir, no hay competencia y el que pierde en último lugar son los consumidores. Lo mismo pasa con las bolsas de valores. Pero la fusión, debido a que son empresas que están mínimo, una o dos en cada país, su fusión se vuelve una cuestión de
de atención para las autoridades. En este cuadro vemos que no es algo nuevo. Desde 2000 existe la fusión bursátil entre bolsas de diversos países, la fusión de la bolsa de Helsinki con la de Suiza, con la de Suecia, la fusión de las bolsas europeas que formó el Euronext, y el planteamiento que tenemos al día de hoy de la fusión de la integración de las bolsas de valores de Lima, de Colombia, de la bolsa de Santiago y la bolsa mexicana de valores. Y repito, no es una fusión, es una integración de mercados. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el antecedente de este mercado integrado latinoamericano? Pues en 2007 la Bolsa de Colombia tuvo la iniciativa, el interés de crear un mercado más profundo para la región. Es decir, como vimos en la tabla anterior, la bolsa de valores más importante de América Latina por tamaño en relación al PIB es la bolsa de Sao Paulo en Brasil. La idea detrás de esta iniciativa es quitarle ese valor, ese atractivo de la bolsa regional y hacer un mercado que incluya, en primer lugar se invitó a la bolsa de Lima y posteriormente se invitó a la bolsa de Santiago. Pero las complejidades, la diferencia de marcos regulatorios y los aspectos tecnológicos plantearon una integración distinta, un mercado sin emergencia de una sola empresa. Es decir, cada bolsa se mantiene en su propia entidad, bajo la supervisión de sus propias autoridades, pero existe un ruteo de órdenes. Es decir, ¿podemos cambiarle, por favor? La siguiente. A través de la bolsa de valores de cada país, los inversionistas van a poder comerciar en los 4 mercados. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Regresamos una, por favor. Para el otro lado. Se genera mayor liquidez, se generan mayores flujos de capital, hay más inversionistas, hay más atractivo y hace que las empresas de la región quieran ir a financiarse a las bolsas de valores. ¿Qué es esto? Atraer inversión, es decir, una competencia directa con el valor de marca regional con la bolsa de Sao Paulo del mercado integrado latinoamericano. A final de cuentas, los mercados, como mencionan en América Latina, muchas veces no son complementarios, pero en el caso de las bolsas señaladas, la bolsa de Lima, por ejemplo, tiene un 50% de su integración por empresas mineras, la bolsa de Colombia tiene producción de gas y telecomunicaciones, la bolsa de Chile, que es la más diversa, tiene empresas financieras, tiene empresas comerciales, la bolsa mexicana tiene empresas de telecomunicaciones, materias primas y energéticas. Es decir, de alguna forma existe una complementariedad, permite una diversificación de riesgos. Yo soy un inversionista en Estados Unidos, me interesa entrar a la región, invierto en instrumentos mediante cualquiera de estos mercados y me permite diversificar mis riesgos. Parece ser una idea muy atractiva. Bueno. Pues bien, le podemos cambiar a la que sigue, por favor. La que sigue. Vemos cómo las cifras lo respaldan. Tendríamos un total de emisoras superior a la bolsa de Brasil, el doble prácticamente, más del doble. Por capitalización también rebasamos. Estos datos son de 2016. Sí. Y sin embargo vemos que por volumen de operaciones al día de hoy no llegamos ni a la mitad de lo que se comercia en Brasil. ¿Qué es lo que sucede? Siguiente, por favor. No se está demostrando que la idea sea exitosa. De mayo de 2011, cuando empieza la integración entre los mercados de Sudamérica sin México, al día de hoy, esta cifra es menor a la cantidad de lo que se negocia en Brasil en un solo año. Y vemos, por ejemplo, las operaciones realizadas por cada país respecto de sus socios resultan
no tan relevantes si lo comparamos con las cifras brasileñas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué tiene que ver el mercado integrado latinoamericano con la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico tiene su antecedente directo en el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano, un foro de toda la región diseñado para establecer políticas en común hacia la región asiática, y sin embargo las diferentes ideologías obstruyeron un avance y pasos adelante, de tal forma que el presidente de aquel entonces de Perú, Alan García, invita a sus contrapartes con relaciones más cercanas e intereses en común. Y es a partir de 2011 donde se establece este acuerdo llamado la Alianza del Pacífico. Pues bien, a la Alianza del Pacífico le cae como anillo al dedo esta iniciativa del sector privado, de las bolsas de valores. Es decir, vemos que en los objetivos de la Alianza del Pacífico está construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial. La iniciativa del mercado integrado, diseñada por las bolsas de valores, cae justamente en esos puntos. No lo pensaron y sin embargo hace una buena sinergia. De ahí que inmediatamente se encarga a las autoridades financieras tomar las medidas adecuadas para acompañar este proceso. ¿Qué es acompañar este proceso? La siguiente, por favor. Es establecer una convergencia de regulatoria. ¿De qué manera pueden las bolsas de valores realizar este intercambio de capitales de acuerdo a la normativa de cada país? Pues bien, al día de hoy se han llevado 8 cumbres en los países miembros y los pasos que se han dado son los siguientes. Se han promovido los temas críticos, se han discutido los temas críticos y ha establecido una ruta de desarrollo. El primer paso fue establecer los protocolos y los intercambios de información para conocer la regulación y para poder dar intercambios de información en caso de que se necesite. Revisar la convergencia con estándares internacionales. En materia internacional, los estándares son dados por la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO en inglés. Se inicia la participación de México en 2014. Esta integración de México es el segundo mercado más importante de América Latina en términos de capitales. México por sí misma, la bolsa mexicana, equivale al 50% del valor de capitalización del mercado integrado latinoamericano. Es decir, este fue el paso sólido para ser la marca valor de América Latina en cuanto a mercados bursátiles. Y últimamente se está trabajando en un llamado pasaporte de fondos. Es cómo yo, inversionista, sin tener que comprar acciones directamente de una empresa minera, puedo tener un portafolio diversificado. Esto es a través de un fondo de inversión. En eso se encuentra el trabajo del día de hoy. La siguiente, por favor. Esto ha requerido de la colaboración y de la identificación de las autoridades de cómo podemos acompañar de manera más sólida. Se han creado instituciones, se ha creado un comité de supervisión desde 2011 que se encarga de manejar la agenda de esta integración. En 2012, ya México participando en las cumbres, sin que la bolsa sea parte directa, se instruye un comité ejecutivo de autoridades, es decir, los presidentes de las bolsas de valor, de las autoridades supervisoras, se reunirán y marcarán el rumbo de esta integración, y una secretaría técnica para los temas de día a día. La siguiente, por favor. Hay un punto que es donde quisiera que quedara bastante claro. Los pasos que se han dado hasta el día de hoy por parte de las autoridades tiene todo que ver con la voluntad política de sus gobiernos, y en esta tabla es en la que espero mostrarlo. Vemos que las autoridades de los 4 países, la Superintendencia de Valores y Seguros,
de Chile, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, posterior Superintendencia de Mercado de Valores, no tienen autonomía excepto la chilena. Es decir, no pueden tomar decisiones por cuenta propia atendiendo a sus fines, sino responden al mandato de los ministerios de finanzas, que esto es, al mandato del gobernante en turno. Por otra parte, vemos que Chile no es firmante del memorándum de entendimiento de IOSCO, es decir, este es un instrumento que permite intercambiar información. Por ejemplo, cuando se busca identificar un fraude financiero protegido por secreto fiscal, por secreto fiduciario, no se permite a menos que existan estos instrumentos. Chile no lo tiene, es un obstáculo importante. Y por otro lado vemos que los titulares de estas bolsas coinciden con los mandatos de los gobiernos en turno, de 2010 a 2014, 2014 a 2018. En Colombia el presidente ha sido Juan Manuel Santos de los dos periodos, y tenemos de 2010 a 2017 el mismo superintendente. Lo mismo en México, Jaime González Aguadé continúa desde el cambio de gobierno, es decir, las autoridades han tenido consistencia en este aspecto. La siguiente, por favor. Quisiera terminar aquí con los retos y desafíos. Se han dado pasos importantes, se ha promovido la viabilidad técnica, se ha buscado la convergencia regulatoria en términos fiscales, prudenciales, de autorizaciones, gobierno corporativo y protección al inversionista. Yo, como Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si no estoy seguro que Chile me garantice que a mis inversionistas, los inversionistas mexicanos, van a tener los derechos, la protección al consumidor que tiene en México, no firmo un acuerdo y una autorización para este intercambio. Tenemos que ya existen los acuerdos de cooperación. Por su parte, las empresas, las bolsas han trabajado en la creación de índices y la publicidad correspondiente para hacer estos instrumentos más conocidos, pero quedan temas todavía por superar. Los prospectos bursátiles no son iguales, la infraestructura todavía no logra tener esa equivalencia, las negociaciones en renta fija, derivados y operaciones repo, por ejemplo, todavía no forman parte de estas bolsas, y finalmente el riesgo cambiario, es decir, tenemos distintas monedas, soles peruanos, peso chileno, colombiano y mexicano, y en cada uno de ellos es difícil manejar el tipo de cambio, todos pasan por el dólar. Si yo quiero comprar un producto que está en peso chileno, tengo el riesgo de pasar mi moneda a dólar, del dólar a la moneda chilena, y todavía el riesgo que tengo que asumir debido a la fluctuación de esa acción que estoy comprando. Ese quizás es el principal reto, y quisiera pasar directamente a las conclusiones, por favor. La siguiente. Este proceso de integración nos deja tres ejemplos. Uno, que no depende de las autoridades que se lleven a cabo. Puede ser una cuestión cultural, puede ser una cuestión de negocios, puede ser una cuestión académica. En este caso, afortunadamente, ha habido una convergencia. Los intereses de las autoridades se han mantenido constantes y por casi 10 años se ha acompañado este proceso, que en vista de los éxitos pocos de la Alianza del Pacífico, se escucha cada vez más el mercado integrado latinoamericano, porque parece ser el único proceso que está avanzando en un sentido positivo. Y por último, ya no lo alcancé a mencionar, que se deben buscar estrategias de integración, como por ejemplo una canasta de divisas que podría ayudar a que se superen esos riesgos cambiarios. Y la dejo, muchas gracias.